Buenos días con todos. Mi nombre es Jocelyn Lor. Pertenezco al grupo número 4 de práctico número 1. En este grupo está integrado el señor Johnny Manotoa, Luis Maza, Luis Jiménez y Alexis Loza. Y mi nombre que es Jocelyn Lor. El día de hoy tenemos como tema la violencia de género, que abarca todo que es la violencia de género. Es cualquier acto violento, agresión, basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencias un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos, y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. A continuación les presentaré los temas que tendremos como hoy. ¿Qué será la violencia de género? La violencia intrafamiliar, las diferencias entre violencia de género y violencia intrafamiliar, y por último, el marco legal. Aquí podemos ver la violencia de género. Es la violencia ejercida contra una persona o grupo de personas en base de su sexo o género, impactado de forma negativa en su identidad y bienestar. Al hablar de violencia de género nos referimos a la violencia de los derechos humanos. Es el sentimiento de odio o superioridad de un género hacia el otro, que causa humillación, intimidación, miedo, exclusión, presión, inseguridad, imponiendo superioridad ante el otro individuo mediante el daño físico, psicológico o sexual. La violencia de género no solamente puede ser de un hombre hacia la mujer, sino de igual manera de una mujer hacia un hombre. A continuación podemos presentar a mi compañero Luis Vicente Maza con el siguiente tema. Ya, muy bien. Bueno, en las clases de violencia de género tenemos la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Dentro de lo que viene siendo la violencia física, tenemos que es aquella que se presenta por el uso de la fuerza por parte del agresor, notándose así por moretones, golpes, jalones y empujones. Es decir, que tiene repercusión sobre el cuerpo del otro, de la víctima. Por otro lado, este tipo de violencia también afecta a la víctima en el ámbito social, pues en muchas ocasiones se siente avergonzado de salir a la calle por los moretones y cicatrices que presenta. Como dijimos, o sea, esta violencia se presenta en el cuerpo de la víctima, por ende, o sea, por los golpes que pueden ser puñetazos, patazos, o incluso vuelta con objetos también se puede lastimar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, lo que es la violencia psicológica tiene que ver con el nivel, con las emociones de las personas, ¿no? Esta violencia busca afectar, o sea, las emociones de la persona agredida, donde se muestra el maltrato verbal, el acoso, el aislamiento y la privación de los recursos físicos, financieros y personales para controlar y manipular al otro individuo. Juegan mucho las palabras que se pueden decir contra la otra persona, ¿no? Que le causan súper estragos en su nivel intelectual. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y la violencia sexual es este tipo de violencia, es el acceso carnal del agresor hacia el agredido, ¿no? Pero en esta sociedad actual se conoce que el género más vulnerado en este tipo de violencia son las mujeres. Ahora, explicando este tipo de violencia, decimos que es una violación, es decir, relaciones sexuales no consentidas. También está aquí incluido el abuso sexual, ¿no? O sea, podríamos decir así, el manoseo ya consta así como este tipo de violencia. Y a continuación va a continuar Johnny Manotoa. Bueno, para seguir en la explicación, hablaremos sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué nos dice la violencia intrafamiliar? Esta violencia nos hace referencia a la violencia doméstica, que es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el núcleo familiar por parte de uno de los miembros contra el otro, o sea, contra el grupo completo del grupo familiar. Este comprende todo actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso, la intimidación, que se producen en el seno del hogar y que perpetra al menos un miembro de la familia o contra
otro familiar. Cabe recalcar que en esta violencia, en la región que nosotros vivimos, América Latina, América Central, este tipo de violencia es muy frecuente por el pensamiento machista que tiene el hombre en este sector. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre las diferencias de este tipo de violencias. Por ejemplo, en la violencia de género y en violencia intrafamiliar, la víctima, en la violencia de género, la víctima va a ser una mujer que sufre la violencia física, psicológica, por parte de su cónyuge o la persona que está teniendo una relación afectiva. Mientras que en la violencia intrafamiliar, la víctima va a ser la persona que está dentro del grupo familiar, pueden ser la esposa, los hijos, etc. En la violencia de género, el agresor casi siempre va a ser el hombre, pero también se conoce que puede ser una mujer. Mientras que en la violencia intrafamiliar va a ser cualquier persona que integra el grupo familiar, pero de igual manera se conoce que es el hombre como padre o como el representante del hogar. La duración. En la violencia de género va a ser una sola acción, ya que esta persona que va a producir la agresión no va a ser una que convive frecuentemente con la persona agredida. Mientras que en el grupo familiar la duración va a ser varias veces. Por mucho tiempo las personas la persona agresora va a infringir contra sus familiares. ¿Qué afecta a la violencia de género? A la vida, a la integridad física, a la moral, el aspecto psicológicos y fundamentalmente la persona agredida, como les dije, es la mujer. Mientras que en el grupo familiar la violencia integra la forma moral y el ambiente familiar que conforman el núcleo de esta persona agredida. Como siguiente diapositiva tenemos el marco legal. En el marco legal hablamos también sobre lo que ampara las sanciones para este tipo de violencia. Por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 11, tenemos: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el artículo 83 nos dice que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y orientación e identidad sexual. Esto quiere decir que toda persona goza de los derechos y nadie puede vulnerar estos. Mientras que en el Código Integral Penal nos habla sobre las sanciones por el tipo de violencia. Por ejemplo, en el artículo 141 nos habla sobre el femicidio, que es muy utilizado en nuestro país. Se escucha cada vez en las noticias que una mujer es asesinada o ultrajada por su cónyuge, y la cual la pena para este tipo de violencia sería una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En el artículo 154 tenemos la intimidación. Igual, una amenaza hacia otra persona nos da una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 166, el acoso sexual. Esto lo sufren la mayoría de mujeres, tanto en su trabajo, en la escuela, en cualquier parte se presenta este tipo de violencia. Y la pena privativa de libertad son de 6 meses a 2 años. En el artículo 155, la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Se podría expresar que es una pena muy baja para el tipo de violencia, pero si catalogamos como femicidio, ya la pena aumentaría. Esto es todo lo que tenemos que hablar del grupo 4 de práctico. Muchas gracias.